Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir vía telefónica, porque hay un problema con el internet, ¿verdad? Entonces, pero la voz sí estará en vivo y estoy hablando del arquitecto y urbanista Marcos Barinas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Marcos. Buenos días, Uchi, ¿cómo están? Bien, vamos a tratar el tema de la autorización de construir un nuevo aeropuerto prácticamente al lado de otro aeropuerto internacional. El aeropuerto de Punta Cana es el de más tráfico en el Caribe entero, no en la República Dominicana nada más. Y se acaba de autorizar una decisión del presidente Medina, y ha llenado el país de interrogantes. ¿Cómo es que van a funcionar dos aeropuertos uno al lado de otro internacionales? La primera pregunta es, ¿hay normativas sobre esto, nacionales o internacionales? Bueno, sí, pues definitivamente hay normativas técnicas de todo tipo, desde normativas que tienen que ver con el tema de aviación, pues, que de alguna manera no me competen, aunque conozco algunas, y también normativas en términos urbanos por el impacto que genera la construcción de un aeropuerto internacional en cualquier contexto de territorio. Eso existe. De hecho, la construcción de un aeropuerto internacional es quizás una de las obras de infraestructuras más importantes que tiene un país. No estamos hablando de una infraestructura menor que incluso sea normada a nivel municipal o provincial, sino que atañe más bien al ordenamiento nacional del territorio. Exacto, bueno, entonces, En este problema? caso, Marcos. ¿Sí? Adelante, Siuchi. Sí, adelante. Adelante, Javier. No, en este caso que estamos hablando no solo de la construcción de un aeropuerto, sino la construcción de otro aeropuerto Sí. en una provincia y a una distancia sumamente pequeña, porque estamos hablando que de un aeropuerto a otro el tiempo para trasladarse es 20, 22 minutos. ¿Qué impacto puede tener esto en una provincia como la Altagracia, por ejemplo? Bueno, el tema es que no están en la misma provincia, de hecho están en el mismo municipio. Eso es lo que lo hace un poco Además, más curioso aún, el hecho de que estén en el mismo municipio. El impacto de un aeropuerto internacional, ustedes lo han visto. En la República Dominicana nosotros hemos tenido otros aeropuertos que han sido construidos sin ordenamiento, y que no han sido la mejor respuesta que hemos esperado, ¿no? Un ejemplo de esto es el Aeropuerto Internacional María Montés, que fue, digamos, un elefante blanco que tuvo o continúa estando con una operación increíblemente baja o ninguna. O tenemos otros casos como el aeropuerto de Ligüero, que también fue construido a partir de un capricho, y fue construido al lado de uno de los vertederos más grandes de Latinoamérica y peor manejados, y eso ha influido en el hecho de que el aeropuerto en sí no haya sido un catalizador de desarrollo en su entorno, que es lo que hacen los aeropuertos. Los aeropuertos son catalizadores de desarrollo y son instrumentos muy importantes para el funcionamiento y el crecimiento económico y también físico de las ciudades, ¿no? Y otro ejemplo que identifica la parte de que si bien un aeropuerto puede ser necesitado y puede ser justificado en términos de su necesidad en determinado territorio, si no se ordena su entorno en términos de planificación urbana y de desarrollo físico, puede traer consecuencias que pueden afectar en otros aspectos. Este es el caso del Aeropuerto Internacional del Cibao, que, mira, todos estamos de acuerdo en que era necesario tener esta infraestructura para los habitantes del Cibao Central, porque tenían que trasladarse a Puerto Plata,
con las implicaciones de lo que era la carretera en aquel momento, que era muy peligrosa, ¿no? Pero este aeropuerto ha tenido un efecto en el entorno de donde está situado, de donde el crecimiento urbano, se está llevando a algunas de las áreas agrícolas más importantes que tiene el país, que es este espacio entre Santiago y Moca, porque ese aeropuerto está en la misma frontera entre Moca y Santiago. Si tú fueras a ordenar ese territorio, sería increíblemente complejo, porque participan incluso hasta 3 o 4 municipios al mismo tiempo en el lugar donde está. De manera que el ordenamiento, fíjense que si bien un aeropuerto puede ser un buen negocio, requiere de estos niveles de ordenamiento para que realmente tenga la calidad suficiente. Por eso, yo no creo que el problema sea un problema técnico. O sea, nosotros ahora mismo vivimos en la era de las infinitas conclusiones. O sea, cualquiera puede justificar un requerimiento técnico, ¿no? O sea, sí se puede por X razón. Yo creo que es un problema institucional en términos de cómo la construcción quizás de la infraestructura más importante del país no viene acompañada de un ordenamiento del territorio y de las necesidades de un territorio en específico. Si ese ordenamiento existiese, si esa planificación existiese y esa comunidad, digamos, la región este, que habría que verlo así como la región este, requiere de ese otro aeropuerto internacional, bienvenido sea. Pero es que esto no ha ocurrido. Esto es más bien un tema de competencia entre sectores privados, que no necesariamente sea algo que en términos urbanos, ni siquiera urbanos, en términos territoriales, se requiera. Y esto es lo que a mí me preocupa. A mí no, de verdad, a la gente las indican, inmediatamente tú dices, ¿estás de acuerdo o no? Te quedas indicado entre tú eres de tal sector o tú eres de tal cosa. Mira, a mí lo que me preocupa es que si ahora mismo la decisión de una infraestructura tan importante como un aeropuerto pueda ser hecha de esta manera, en este país se puede aprobar cualquier cosa sin ordenamiento. Efectivamente, tú has señalado que es un asunto entre grupos privados y eso mismo es, y cosa que a la población no le atañe. No. Dos grupos privados en competencia. Bueno, que compitan. Ahora bien, estamos hablando de un aeropuerto internacional, sí, al lado de otro. Sí, a 30 kilómetros. El Salado está a 30 kilómetros del punto central del aeropuerto de Punta Cana. Existen en el mundo referentes semejantes en el que aeropuertos internacionales operan a una distancia menor de 30 kilómetros o igual a 30 kilómetros, pero son en casos como, por ejemplo, cuando un aeropuerto internacional está sustituyendo a otro porque otro ha quedado ya obsoleto y en un periodo de tiempo operan al mismo tiempo. Eso es un caso. El otro es cuando son grandes metrópolis, dígase Nueva York o París, que tiene el Orly. La Guardia y el Kennedy. Que también están a 30 kilómetros unos de otros, o aeropuertos fronterizos en países que comparten ciudades en frontera, como Nuevo Laredo, en México, y Estados Unidos, que el aeropuerto está a 12 kilómetros uno de otro, pero están en países diferentes. Entonces las condiciones de aduanas y demás obligan a la situación de que existan tan cercanos uno de otro. Pero hay una cosa, Marcos, y es la siguiente. Por ejemplo, La Guardia y Kennedy. Sí. ¿Cuántos radares y cuántos controles hay? Y aquí, ¿cuántos radares tenemos? Eso es número uno. Número dos, tú mismo dijiste que para ir de un aeropuerto al otro se va en 20 y pico de minutos, eso por tierra. Sí. ¿Qué son 30 kilómetros en tiempo para un avión? Nada. Una de las interrogantes que uno tiene que hacerse es, y cuando comiencen a despegar y aterrizar, ¿podrán hacerlo al mismo tiempo o tendrán que turnarse? Bueno, eso yo no lo sé, pero sí, yo me pregunto si aquí, para tomar esa decisión, se tomó en cuenta ese tipo de cosas. Sí, esas son las regulaciones, ¿sí?, en términos de vuelo, que ahí es que viene mi punto. Si nos ponemos a discutir
sobre el tema técnico, van a haber montones de técnicos que le van a justificar a ustedes que eso puede ocurrir, porque es que todo es posible ya con los niveles de tecnología que hay ahora. Para mí el problema no es técnico, o no es solamente técnico, eso podría tener consecuencias negativas en términos de que sí, de que sea peligroso o X cosas. Para mí es un tema del ordenamiento institucional de este país, ¿no? Yo no he visto en ningún plan de ordenamiento del territorio ni la Estrategia Nacional de Desarrollo que necesitemos que en un mismo municipio hayan 2 aeropuertos internacionales, o en ese municipio, o en esa provincia, ni siquiera en esa región. O sea, yo no he visto que eso haya sido una discusión de los actores que participan en la planificación del territorio de esa región, en este caso la región este. O sea, y yo creo que un aeropuerto, como les dije, yo no conozco muy pocas infraestructuras en un país que sean ordenadas a nivel nacional. Bueno, la seguridad, por ejemplo, de fronteras, y después puertos y aeropuertos, la minería, pero hasta la minería puede ser ordenada a nivel municipal. Pero un aeropuerto no es ordenado a nivel municipal o provincial, un aeropuerto es ordenado a nivel nacional, de las necesidades de un país, de desarrollo, y de entender ya cuando nos acercamos ya de nivel nacional y decimos necesitamos ese aeropuerto allí, ok, lo necesitamos, pero aunque lo necesitamos, ese aeropuerto debe ser ordenado, porque si no es ordenado su territorio en su entorno, va a ocurrir lo que ha ocurrido con todos los aeropuertos que no ordenan su territorio, que no funcionan adecuadamente, como es el caso del Higüero, o su entorno empieza a generar una serie de inconvenientes, de crecimiento urbano desordenado, de impacto en los temas agrícolas o ambientales, o de impacto en términos sociales. Y por tanto, es fundamental que una infraestructura de este tipo pase por un proceso de planificación y de ordenamiento, no solamente de gestión. Es Claro, ¿quién es que hay que comprar aquí? O quién es que me va a aprobar el recurso de construcción, mi licencia de construcción. Y si la gestión se reduce a eso, entonces es muy fácil hacer cualquier cosa. Por eso es que necesitamos la ley de ordenamiento territorial, que no la tenemos, no existe y no nos está poniendo en blanco y negro esos requerimientos con infraestructura de este tipo, que es un plan especial de impacto supramunicipal. Es una infraestructura cuya influencia supera la de un municipio y supera la de la provincia, y por tanto es un especial. Eso está referido en la ley de ordenamiento territorial, que no la quieren aprobar. Precisamente, Marcos, quisiéramos detenernos un minuto en este tema de la perspectiva que tú ves de cara a la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, y que en la República Dominicana por fin tengamos un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Hubo recientemente elecciones que implicó cambios de autoridades, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. No sé si has dado seguimiento a las propuestas que en esta materia tienen las nuevas autoridades, y cuál ves tú son las posibilidades de que esta ley pueda ser aprobada. Tendríamos también un nuevo Congreso Nacional. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad incluso de trabajar en la redacción de ley, y la ley es lista para hacer y ha sido consensuada con sectores fundamentales. Lo que ocurre es que los procesos por los cuales en las leyes, dígase las aprobaciones de las cámaras y demás, toman unos tiempos, y unos tiempos, solamente tiempos en términos de días, meses y años, sino de tiempos políticos que de alguna manera afectan que instrumentos de este tipo que ya tienen décadas, ya empiezan a cumplir décadas de que se han venido discutiendo y discutiendo, y después entonces cambia el gobierno y se quiere rediscutir otra vez, y siempre se alarga el proceso y se alarga el proceso, y nunca llegamos a tener al final un instrumento que permita ordenar el territorio, porque no la ley de ordenamiento territorial no es para hacer un plan nacional de ordenamiento territorial.
Ese es uno solo de los componentes del sistema de los instrumentos de planificación territorial. Es para que los municipios y las regiones puedan tener planes, e incluso de no existir un plan, los municipios puedan tener instrumentos que sin el requerimiento del plan puedan generar desarrollo, o sea, normas y normativas específicas para esos municipios que permitan que el desarrollo siga ocurriendo a pesar de que el gran plan nacional, que es algo que aspiramos, o el gran plan regional, todavía no esté listo, que los municipios puedan tomar decisiones que sean decisiones que no afecten sus territorios en términos económicos, sociales o ambientales. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos, por ofrecernos tu visión como urbanista de esta situación en la que tienes toda la razón cuando señalas, son intereses de dos grupos empresariales con los que la población no tiene más vinculación que quizá use las instalaciones de uno y de otro, sobre todo en el ámbito turístico, pero los intereses de un país tienen que estar por encima de eso. Eso es. Y la verdad es que es difícil entender, esto, muy difícil, y sobre todo una decisión de un presidente que se va en 2 semanas y media. Sí. No, Entonces, al echarse las palomas, una decisión de este tipo. Y lo que siempre de inversiones, que otra vez, yo no estoy en desacuerdo en la inversión del sector privado, para nada. Lo que quiero es que esta inversión esté ordenada. Y lo que justifica este es que no le va a costar nada al Estado. ¿Y qué? Que no le importa nada al Estado. Resulta que lo gratis es bueno. O sea, yo entendía que lo gratis no siempre era bueno, ¿verdad? Pero ahora resulta que todo el que quiere hacer lo que sea, dice, eso no le va a costar nada al gobierno, y todo el mundo se la... No, eso no le va a costar nada al gobierno, es una justificación. Pues no importa que no le cueste al gobierno, porque al final el costo no es en términos de que yo invertí para construir ese aeropuerto, es que el costo que ese terreno o esos terrenos, ese territorio pudo haber recibido en riqueza, dígase, de cualquier otro tipo, ya no podrá ocurrir. Entonces, por tanto, no es un tema económico, no es un tema de que yo lo pago y no te preocupes que yo me encargo de eso. No, mira, por eso es un tema de interés nacional y provincial, regional, de hecho. Bueno, muchas gracias al arquitecto y urbanista Marcos Barinas.